Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hoy sí terminemos de leer este pasaje que se llama Pablo anuncia su tercera visita. Este es el sexto y último video de este pasaje que va de 2 de Corintios 12:14 al 13:10. Y le puse como título a este video Examinarnos a nosotros mismos. Leamos 2 de Corintios capítulo 13, versículos 3 y 4. Y mañana leeremos el último pasaje de esta segunda carta a los Corintios e iniciaremos la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas yo creo que la vamos a iniciar el lunes, este lunes 12 de diciembre. Bueno, entonces leamos 2 de Corintios 13, versículos 3 y 4. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Ayer vimos cuál es esa generación que pedía pruebas y señales de que Jesús es el Hijo de Dios, que era la misma generación que le pedía pruebas al apóstol Pablo de que Cristo verdaderamente hablaba en él. Los corintios no creían, ni aun con todas las pruebas y señales habidas y por haber, por la dureza de su corazón, pero los que los querían engañar a ellos, a esos sí les creían rapidito, tal y como en nuestros días. Las personas rechazan la verdad, rechazan a Jesús, rechazan la palabra de Dios. Pero cualquier mentira de parte del maligno, de Satanás, cualquier engaño, a eso sí lo creen y no lo ponen en duda. Tremendo. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Dios nos dice en su palabra que no juzguemos a los demás, que calladitos, no juzguemos a nadie. Y esto lo hemos estudiado en varios videos anteriores. A nadie debemos juzgar, pero en cambio lo que sí debemos hacer es juzgarnos nosotros a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Eso sí debemos hacer. Pero nosotros hacemos todo al revés. A los demás los juzgamos muy fácilmente y no nos detenemos a pensar si nosotros estamos actuando bien, si como vamos bien, si lo que hacemos, decimos y pensamos está acorde con la palabra de Dios o no. Pero, ¿cómo examinarnos a nosotros mismos? Bueno, eso es algo que debemos hacer cada día de nuestras vidas, cada día. No dejarlo para hacerlo una vez al año o por allá si algún día me acuerdo. No, es algo que tenemos que hacer cada día de nuestras vidas conforme vamos leyendo la palabra de Dios. Tú lees la palabra de Dios. Bueno, oras, lógicamente, porque nunca leas la palabra de Dios sin haber orado primero. Acuérdate que siempre hay que pedir a Dios que nos dé revelación de su palabra mediante el Espíritu Santo de Dios. Y como les he comentado en otros videos, yo siempre oro. No solamente para hacer estos videos, sino para hacer cualquier cosa. Yo voy a cambiar de actividad y ya es un hábito en mí. Señor, ayúdame a hacer tal cosa. Señor, ayúdame a hacer esta vuelta, esta diligencia. Señor, ayúdame a lavar los platos. Lo que sea que tú vayas a hacer en el día, oras. Y es tan bonito, pero no siempre queda grabada esa oración del principio
en los videos. Queda grabada la del final, pero la del principio yo la hago solita con Dios por lo general. Entonces tú oras, le pides a Dios el Espíritu Santo para que te dé revelación de su palabra, lees, escudriñas la palabra de Dios, lo que vayas a estudiar ese día, y con eso mismo revisas cómo está tu vida, cómo está tu corazón. Tú lees el texto, ¿cierto? En tu Biblia. No lo leas en dispositivos digitales. Cómprate una Biblia física. Ábrela, léela, escudriñala, estúdiala, subráyala. A mí no me gusta subrayarla con lapicero porque sí se ve feo, pero sí con colorcitos y con colores pasteles me gusta muchísimo. Y uno la colorea así suavecito, suavecito, y van quedando resaltados los versículos que te llaman la atención. Aquellos que, no sé, te gustan mucho, subráyalos. Entonces, una vez terminas de leer lo que hayas leído, pregúntate, ¿qué me dice Dios a través de esto que estoy leyendo, que estoy estudiando? ¿Qué entiendo? ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mi vida? ¿Cómo estoy con respecto a eso? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Puedo mejorar? ¿Cómo puedo corregir mis actitudes? ¿O me estoy dando cuenta que estoy metiendo la patita totalmente? Y ahí oras. Eso es lo que tenemos que hacer cada día. Y si tú haces eso, cada vez más el Señor va a ir abriendo y abriendo tus ojos y tus oídos espirituales y el entendimiento. Y cada vez más te vas a dar cuenta de cosas que tienes que mejorar o corregir, y Dios te dará la sabiduría para hacerlo. El examinarnos a nosotros mismos es cada día, conforme a cómo vamos leyendo la palabra de Dios. Porque esa limpieza espiritual que necesitamos la hace Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos dejar de orar, dejar de estudiar la Biblia y pensar que estamos haciendo bien, porque es solo cuando buscamos a Dios de corazón que hacemos estas cosas: orar, estudiar la Biblia y alabar a Dios. Y si no hacemos estas cosas, es porque no buscamos a Dios de corazón. Y si no buscamos a Dios de corazón, pues realmente no estamos haciendo nada bueno. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es como nos purificamos y nos santificamos cada día mediante la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que Papito Dios nos lava, nos limpia, nos purifica y nos santifica. Por ejemplo, mediante la oración debemos pedirle a Dios que nos muestre a nosotros mismos en qué estamos fallando. Job 13:23 dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Es mediante la oración que debemos pedirle a Dios que nos haga entender en qué estamos fallando y cómo corregirlo. Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Dios es el que nos hace entender en qué estamos fallando y cómo corregirlo. Y para eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios cada día y con ella
escudriñar nuestros propios corazones y nuestras propias vidas a ver cómo vamos. Y cuando seamos conscientes de que algo no va bien, de que algo no estamos haciendo bien, que no está conforme a la palabra de Dios, debemos apartarnos inmediatamente de eso. Ezequiel 18, versículos 27 y 28 dice: y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Debemos apartarnos de todo pecado y maldad y también confesarle a Dios en oración esas cosas que sabemos que no están bien en nosotros y pedirle ayuda a Él, porque solamente Él es el que nos puede limpiar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Impresionante el poder y la misericordia y el amor de Dios. Es impresionante. Él nos está diciendo qué hacer para ser puros y santos. Tenemos que ir a Él, ir a su presencia, buscarlo, ponernos de rodillas, confesarle de corazón nuestros pecados. Y entonces Él es fiel y justo, no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos. Él llega y nos limpia y nos lava de todo pecado y maldad. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Versículos 6 y 7. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Los apóstoles y verdaderos siervos de Dios no estaban reprobados ante Dios, claro que no, sino aprobados. Y una de las cosas que ellos hacían era rogar a Dios por los demás, por sus discípulos, para que no hicieran lo malo, sino lo bueno, para que no fueran reprobados, sino aprobados ante Dios. Y esto lo hacían no para aparecer como buenos apóstoles o buenos siervos de Dios, sino porque verdaderamente amaban las almas de las personas y oraban por ellos a Dios para que actuaran bien, para que hicieran lo bueno y no lo malo, para que fueran aprobados y no reprobados delante de Dios. Versículos 8 al 10. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La autoridad del apóstol Pablo era para edificación de la iglesia, para exhortarlos, consolarlos y edificarlos en el Señor. Para eso es la santa autoridad en el Señor. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para eso son los dones espirituales en el Señor, para la exhortación, consolación
y edificación de las personas. No son para vanagloria personal, ni para enseñorearse de los demás, sino para la edificación de la iglesia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no te olvides de escudriñar la Biblia cada día de tu vida y con ella escudriñar también tu propio corazón y tu propia vida y saber si estás o no caminando conforme a los caminos del Señor. E interceder, orar a Dios, rogar, no solamente por ti y por los tuyos, sino por todos los hijos de Dios en el mundo entero, para que todos hagamos lo bueno y no lo malo, para que nos apartemos de todo pecado y maldad y vayamos cada día de nuestras vidas a buscar a Papito Dios y orar a Él y confesarle nuestros pecados y pedir que sea la gracia y la bendición de Dios sobre todos nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Cuán bueno es el Señor, ¿verdad? Cuán bueno y cuán amoroso y misericordioso es Papito Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Papito Dios, perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Te pedimos, Señor, sea tu gracia y tu favor sobre todos y cada uno de nosotros en esta hora. Vamos a ponernos de rodillas. Señor Dios, por favor, perdónanos, Señor. Nosotros muchas veces metemos la patita, Señor, y a veces dándonos cuenta y a veces sin darnos cuenta. Señor, por favor, perdónanos. Lávanos, límpianos, purifícanos, santifícanos, Señor, que todos los hijos de Dios en el mundo entero y aquellos que han de ser salvos, que se conviertan a ti de verdad, verdad, y te busquemos, Señor, de corazón, cada día de nuestras vidas, y tú derrames, oh Santo Dios, abundantes bendiciones en todos nosotros, para la gloria de Dios. Te amamos, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Uy, bendito sea el Señor! Nos vemos mañana.